Hola, bienvenidos a todos nuestros inversionistas, incluso a todos nuestros estudiantes de Derecho, Economía, Finanzas y Público en general. En este episodio vamos a hablar sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Yo soy Sofía Morales y acompáñame a conocer más a detalle. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores justamente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que incluso nos habla que su objetivo es supervisar, regular, en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, con el fin justamente de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en conjunto, en protección de los intereses del público. También otro del objetivo de la Comisión, mayor conocida en México como la CNBV, es supervisar y regular a las personas físicas y personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Vamos a hacer un breve paréntesis para hablar justamente qué es una persona física y qué es una persona moral. Partiendo de las fuentes oficiales de la Secretaría de Economía de México, nos hace una mención que una persona física, en términos fiscales, es una persona que realiza cualquier actividad económica. Por ejemplo, un vendedor, un comerciante, un empleado, un profesionista, etc., el cual tiene derechos y obligaciones ante el Estado. Y también nos hace una mención que la persona moral es una personalidad jurídica conformada por personas físicas y o morales que se unen para la realización con un fin colectivo. Son entes creados por el derecho y no tienen una realidad material o corporal. Sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Un dato curioso es que también puedes conocer la ley de sociedades mercantiles que existen en México. Ya que hemos conocido el objetivo de la comisión y hemos también aprendido la diferencia entre persona física y persona moral, ahora quiero comentarles justamente de manera breve las facultades que la ley de la comisión le otorgan. Parte de estas facultades que tiene la comisión es la supervisión de las entidades financieras, justamente del Fondo de Protección a que se refiere la ley para regular actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Únicamente corresponderá a la comisión la supervisión de aquellas con niveles de operación del primero al cuarto. También habla de las federaciones y del Fondo de Protección a la que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como a las personas físicas y personas morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Por ello, parte de las facultades que tiene la Comisión es emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a la que se sujetarán las entidades, así como dictar normas de registro de operaciones aplicables a cada entidad y fijar reglas para la estimación de los activos, si en su caso las obligaciones y responsabilidades de las entidades, obviamente en los términos que señalan las leyes. Otra parte importante de las facultades de la Comisión es expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente a las entidades, emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos que deberán cumplir los auditores de las entidades, así también como sus dictámenes. Ahora hagamos también un poco de referencia de parte de las facultades que tiene la CNBV con la Ley del Mercado de Valores. Justamente en su artículo número 2 nos habla que parte de las facultades de la CNBV es establecer los criterios que se refiere a este artículo, es decir, la aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros, así como dictar las medidas necesarias para que las entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables. Es por ello que ya hemos hecho una mención de las facultades, que incluso son mucho más, que también una facultad primordial de la CNBV es fungir como un órgano de consulta del gobierno federal en materia financiera. Así también, procurar, a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema financiero,
que las entidades cumplan debidamente y eficazmente las operaciones y servicios en los términos y condiciones concertados con los usuarios de servicios financieros. Por ello, también la CNBV certifica a los auditores externos independientes y demás profesionales, a efecto de que presten sus servicios a entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y las disposiciones que emanen de ella en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 139, 148 del Código Penal Federal. También, aunado a ello, está certificar a los auditores y demás profesionales, a efecto de que coadyuvuen con la comisión cuando ésta los contrate, justo para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones o operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 39, 148 bis y 400 bis del Código Penal Federal. Por eso también la CNBV tiene la facultad de autorizar la constitución y operación de aquellas entidades que señalan las leyes y, en su caso, acordar la revocación de dichas autorizaciones, así como determinar el capital mínimo y los requerimientos de capitalización a los que deberán sujetarse las entidades conforme lo señalen las leyes, porque también parte de sus facultades es autorizar a las personas físicas que celebren operaciones con el público de asesoría, promoción, compra y venta de valores como apoderados de los intermediarios del mercado de valores en los términos que señalen las leyes aplicables. También puede la CNBV determinar y recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión o remoción y, en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados fiduciarios, apoderados, funcionarios, auditores externos independientes y demás personas que puedan obligar a las entidades de conformidad a lo establecido en las leyes que las rigen. Por eso también una de las facultades es ordenar la suspensión de operaciones en las entidades de acuerdo a lo dispuesto a la ley de la CNBV. Incluso, hablando de la ley, nos habla que también tiene la facultad de intervenir administrativa o gerencialmente en las entidades con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, incluso aquellas violatorias de las leyes que las regulan o las disposiciones de carácter general que de ellas deriven en los términos que establecen las propias leyes. Cabe mencionar que también tiene la facultad de investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales, que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen las citadas entidades. Incluso puede, al efecto, ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables. Entre muchas de las tantas facultades que tiene la CNBV, es ordenar también la suspensión de operaciones, así como de intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevén las leyes, la negociación, empresa o establecimiento de personas físicas o las personas morales que sin autorización correspondiente realicen actividades que le requieran en términos de disposición que regulan las entidades del sector financiero o bien procede a la clausura de sus oficinas. A pesar que ya hemos conocido diferentes facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, otra de las más importantes es ordenar la suspensión de operaciones, así como de intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevén las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o de personas morales que sin autorización correspondiente realicen actividades que la requieran en términos de disposiciones que regulan las entidades del sector financiero. Incluso puede proceder a la clausura de sus oficinas. Es por ello que también, retomando un poco la ley del mercado de valores, la Comisión tiene la facultad de investigar actos y hechos que contravengan lo previsto en la ley del mercado de valores, por lo cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así como emplazar, requerir información
o solicitar la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la investigación. Incluso, entre ellos, también puede realizar a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio Público Federal, como coadyuvante de dichas dependencias, puede y tiene la facultad de realizar actividades de investigación en entidades financieras y demás personas sujetas a su supervisión, con propósito de detección de recursos y obtención de información para efectos a lo dispuesto a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Viendo la magnitud que tiene y las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también tiene la facultad de conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas. Incluso puede intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de la ley y determinar los días en los que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus obligaciones. Por ello, también puede elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros, indicadores de solvencia, estabilidad y liquidez, así como realizar y difundir estudios y estimaciones de escenarios de mercados que permitan la comparabilidad de información, que más adelante hablaremos sobre ello. Bueno, también la comisión puede publicar muestras representativas de base de datos relativas a operaciones y servicios de las entidades o segmentos de los mercados del sistema financiero, siempre que la información correspondiente no contenga información reservada o confidencial. Por supuesto que también hablamos que la comisión tiene una sección internacional, ya que tiene la facultad de celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de supervisión y regulación similares a las de la Comisión, así como participar en foros de consulta y organismos de supervisión y regulación financieras a nivel nacional e internacional. También puede celebrar convenios de intercambio de información que no sea reservada o confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables, con instituciones de investigación o docencia públicas o privadas, justo para fines académicos o de difusión del sistema financiero mexicano. Es por ello que también la CNBV tiene la facultad para proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de otros países, para lo cual, en el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá recabar respecto de cualquier persona la información y documentación que sea objeto de la solicitud. Incluso puede intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades en los términos de la ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda los límites legales. Recorriendo todas las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, también tenemos que mencionar que llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y verificar inscripciones que consten en el mismo es parte de sus facultades. Incluso autorizar, suspender y cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción por lo que hace a las casas de bolsa. Por ello, también puede supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores. Incluso, por ello, también puede dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada han y tengan la obligación de hacer de conocimiento público. Terminando un poco de todas las facultades extensas que puedes consultar en la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, está también expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las emisiones que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los servicios de las mismas que presten a los usuarios. Hablando un poco de ello, también tienen esta facultad de emitir reglas que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus accionistas, consejeros, directivos y empleados. Incluso también autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación de valores y de otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores.
Claro que también tiene la facultad de ordenar la suspensión de cotizaciones de valores cuando en su mercado existan condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conforme a sanos usos o prácticas. Por supuesto, para ir terminando, una lista tan amplia y extensa de las facultades que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CNBV, tiene la facultad de llevar el registro de centros cambiarios y de transmisores de dinero y, en su caso, modificar o cancelar las inscripciones o anotaciones que se contengan en dicho registro, en los términos que establezcan las propias leyes, así como expedir las bases relativas a su organización, funcionamiento y obtención de las inscripciones correspondientes. Están las demás facultades que están atribuidas por la ley reglamentaria de la fracción número 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes. Ahora que ya hemos conocido qué es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que también he compartido parte del objetivo de la CNBV, su misión, su visión, incluso a grandes rasgos todas las facultades que establecidas por la ley tiene esta comisión, es importante y quiero compartir con ustedes que existe el padrón de entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este padrón es muy importante conocerlo. Justamente es conocido en México como el PES. Es la herramienta que brinda información actualizada sobre las entidades y sujetos del sistema financiero mexicano, que actualmente se encuentran en operación y que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué es importante conocerlo? Justamente porque es una herramienta que brinda información sobre las entidades y sujetos del sistema financiero en el país que se encuentran en operación y bajo supervisión. Esto es que siempre hay que verificar que la entidad financiera a la que confías tu dinero, en la que vas a invertir, en la que vas a dar tu dinero, esté autorizada, regulada y supervisada por la CNBV. Recuérdalo. Siempre debes verificar que la entidad financiera en la que confías tu dinero esté autorizada, regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Dónde lo puedes ver? Es muy fácil. Desde el padrón de entidades supervisadas de la Comisión. En este padrón podrás encontrar justamente información disponible sobre las entidades y los sujetos supervisados. De la siguiente manera, necesitas denominación o razón social, sector del sistema financiero en lo que opera y el área administrativa responsable de la supervisión. Sin embargo, también existe otra manera de consulta. En la CNBV, en la página oficial, buscas padrón de entidades supervisadas y ahí hay varios tipos de consulta. Voy a compartirte los tipos de consulta que hay. Está la búsqueda individual. Bajo los criterios donde se puede generar una búsqueda son por la razón social de la entidad, el nombre corto y el sector. También está otro tipo de búsqueda a nivel sectorial, es decir, por un sector específico donde puedes realizar esta consulta y obtener en la lista de las entidades de dicho sector específico. A veces, por ejemplo, en algún caso de alguna búsqueda que no genere resultados o que no aparezca dentro de la relación de las entidades por sector, posiblemente se trata de una entidad que no está en operaciones o que su ámbito de supervisión es competencia de otra autoridad regulatoria. Hay que revisarlo. Ya aunado a eso, a esos dos tipos de consulta, tenemos también en el padrón de entidades supervisadas, tenemos entidades autorizadas para captar, es decir, para captar recursos, que también está disponible en la página oficial. Una vez que ya hemos conocido los dos tipos de búsqueda, también es importante que conozcas las entidades autorizadas para captar recursos, que está disponible también en la página del portal. Y bueno, cabe mencionar y quiero hacer un énfasis a todo nuestro público conocedor, incluso a nuestro público no especializado en temas de economía y finanzas que nos escuchan, que hay cualquier persona que tenga conocimiento de que una entidad o otra persona infringe las disposiciones legales
relacionadas con la captación de recursos del público, es decir, entidades o personas que realicen actividades de captación irregular. Ustedes pueden presentar la denuncia correspondiente ante la CNBV en el portal de Internet. Y bueno, por otro lado está la información financiera de las entidades supervisadas por la CNBV, donde los estados financieros de las entidades actualmente supervisadas por la Comisión pueden consultarse en el portafolio de información disponible en Internet y en los links que se encuentran dentro de la búsqueda del padrón de entidades supervisadas. Y quiero mencionar que las entidades autorizadas para captar recursos de la página oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.gov.mx nos hace una mención justamente de que en el sector de instituciones de banca múltiple, en operación encuentras 50, incluso puedes ver el listado. En el sector de instituciones de banca de desarrollo, en operación hay 2. En el sector de instituciones de tecnología financiera, en instituciones de fondo de pago electrónico hay 31 en operación. En instituciones de financiamiento colectivo hay 15 en operación y en sociedades autorizadas para operar de modelos novedosos no hay en operación. Cambiando a otro sector, el sector de ahorro y crédito popular, ninguna se encuentra en operación. En el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentran 154, que son las famosas SOCAPs, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México, que podrán recibir depósitos de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos, retirables con previo aviso de sus socios. Asimismo, podrán realizar dichas operaciones con menores de edad en términos de la legislación común aplicable, siempre y cuando sus padres o tutores sean socios de la sociedad cooperativa. Lo anterior, conforme a lo dispuesto a los artículos 4 y 19 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ahí se encuentran actualmente en el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 154 en operación y podrás ver la lista. En el siguiente sector, que son sociedades financieras populares, se encuentran 32. En sociedades financieras comunitarias aparece que no hay ninguna, 0. Y en el sector uniones de crédito nos aparecen 69 en uniones de crédito, donde las uniones de crédito podrán recibir de sus socios préstamos y crédito conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley de Uniones de Crédito. Bueno, estos son de manera general las entidades autorizadas para captar dinero, para captar recursos. Sin embargo, hay una amplia lista que podrás consultarla, especialmente en la página oficial, que sé que este podcast ya ha sido más extenso, pero es importante conocer las fuentes, viables, fuentes legales y sobre todo actualizadas. Y hay, hablando de fuentes actualizadas, la consulta de los datos abiertos de la CNBV, donde los datos abiertos de la comisión son información pública y disponible de manera gratuita, a la que cualquier persona puede acceder, usar y compartir. Esto es justamente a los datos abiertos de la CNBV en cumplimiento de la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de la Administración Pública Federal del 2021 al 2024, emitida justamente por la Secretaría de la Función Pública y la CNBV, donde publica sus datos abiertos. Aquí, por ejemplo, que está eh, justamente comprometida con la transparencia y sus acciones de autorización, regulación, supervisión y sanción pública, se encuentra la página web de sus datos abiertos y de formatos fáciles de descargar y uso libre, justamente con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda usar y replicar la información. Incluso, pues, para todos nuestros financieros y economistas y estudiantes también de negocios y de derecho, pues puedan ocuparlo tanto para sus guías de estudio como sus complementos laborales o incluso para sus futuros trabajos de investigación. ¿Dónde lo pueden encontrar?
Justamente está en www.datos.go.mx. Bueno, también podemos encontrar para dar término en estos datos abiertos, por ejemplo, los más recientes, podemos encontrar el listado de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nivel básico, la base de ahorros financiero y financiamiento del 2024, incidentes de seguridad de la CNBB en el 2024, bases de datos de inclusión financiera, oficios y documentos institucionales, el boletín estadístico, la serie R10 reclasificaciones, la serie R24 de reportes de la información pública en inversionista, reportes de información. También podemos encontrar muchos documentos, incluso es fácil manipular para poder encontrarlo conforme al dato, el año o la fecha que se requiere algún documento o información. Por otro lado, también terminando este amplio podcast, pero muy enriquecedor con grandes conocimientos que he compartido con ustedes, les adelanto que próximamente vamos a hablar justamente de las guías actualizadas de solicitudes de autorización para organizarse y operar como instituciones de tecnología financiera, las famosas guías FinTech que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Actualmente tiene 2 guías. Yo hablaré en mis próximos episodios de cada guía en separado y en específico, pero las 2 guías en general que voy a mencionar son para la solicitud de autorización de la organización y operación de instituciones de fondo de pago electrónico y la guía para la solicitud de autorización para la organización y operación de instituciones de financiamiento colectivo, por sus siglas IFC. Entonces, estas 2 guías están muy complejas. También tienen estas guías actualizadas de solicitudes de autorización para organizarse y operar como instituciones de tecnología financiera. Pone a disposición justamente la CNBB para la presentación de estas solicitudes y con el objetivo de facilitar a las personas interesadas el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables a través de la adecuada integración de sus expedientes, que próximamente vamos a hablar sobre estas guías y al interés del público también les puede ayudar para poderles decir hacia dónde o cómo lo pueden hacer y sobre todo con las personas y las autoridades jurídicas, legales, viables y registradas. Ya que hemos conocido y que he compartido con ustedes toda esta información sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puedes escribir en los comentarios justamente cuál ha sido lo más relevante, incluso cuáles han sido las facultades que a lo mejor no tenías el conocimiento que la CNBB de México tiene en parte de sus facultades en la ley, o también nos puedes escribir especialmente tu interés por conocer más del tema o también por conocer algunas guías de actualización justamente de estas guías FinTech de tecnología financiera, o nos puedes escribir de qué parte de México nos escuchas. Incluso agradecemos a todos los que nos escuchan por Latinoamérica, Iberoamérica y todos los hispanohablantes. Gracias por escucharnos y recuerda que está el correo de contacto para cualquier aclaración, y agradecemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la información actualizada y transparente. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan aquí en este podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias.